Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Licenciatura en Fisioterapia. Fisiología. Nuestro equipo está conformado por Aidet Michelle Guzmán Reyes, Andrea López Ramírez, Ana Carla Chávez Lucero, Gloria Laguna Contreras. El tema es vista y oído. Bueno, vamos a ver vista. La vista, las principales partes del ojo comprenden la esclerótica, cubierta protectora. La córnea transfiere los rayos luminosos. La coroides, nutrición. La retina, células receptoras. El cristalino y el iris. 2. La vía visual abarca desde los conos y los bastones hasta las células bipolares, las células ganglionares y posteriormente, a través de la vía óptica, el cuerpo geniculado lateral talámico y el lóbulo occipital de la corteza cerebral. Las fibras de cada hemirretina nasal se entrecruzan en el quiasma óptico. Las fibras de la mitad nasal de una retina y la mitad temporal de la otra establecen sinapsis en las células cuyos axones forman la vía geniculocalcarina. 3. La inclinación de los rayos luminosos, refracción, hace posible enfocar una imagen precisa de la retina. La luz es refractada en la superficie anterior de la córnea y en las superficies anterior y posterior del cristalino. La curvatura del cristalino aumenta para llevar los rayos divergentes de los objetos cercanos a un foco de la retina, proceso llamado acomodación. 4. En la hipermetropía, el globo ocular es demasiado corto y los rayos luminosos provienen de un foco ubicado detrás de la retina. En la miopía, el diámetro anteroposterior del globo ocular es demasiado largo. El astigmatismo constituye un problema frecuente en el cual la curvatura de la córnea no es uniforme. La presbicia es la falta de acomodación para la visión próxima. El estrabismo consiste en desviar los ojos para corregir la agudeza visual. 5. Los conductos de sodio en los segmentos externos de los conos y los bastones se abren en la oscuridad, de manera que la corriente fluye de interior al exterior. Cuando la luz choca con el segmento exterior, algunos conductos de sodio se cierran y la célula se hiperpolariza. 6. En respuesta a la luz, las células horizontales se hiperpolarizan, las células bipolares se hiperpolarizan o despolarizan y las células amácrinas se despolarizan formando espigas que actúan como potenciales generadores de las espigas propagadas originadas en las células ganglionares. Las neuronas de la capa 4 de la corteza visual responden a estímulos en sus receptores con centros de encendido y entornos inhibidores o centros de apagado y entornos excitadores. Las neuronas en otras capas se denominan células simples cuando reaccionan a las barras de luz, las líneas o los márgenes, pero solo cuando poseen cierta orientación. Las células complejas también necesitan una orientación predilecta del estímulo lineal, pero dependen menos de la ubicación del estímulo en el campo visual. Las proyecciones de B1 se dividen en una vía dorsal o parietal que funciona principalmente con movimiento y otra vía ventral o temporal participa en la conformación y el reconocimiento de formas y rostros. El descenso del umbral visual después de pasar un periodo prolongado en una habitación oscura se denomina adaptación a la oscuridad. La teoría de John Helmholtz de la visión cromática propone la existencia de 3 tipos de conos y cada uno contiene un fotopigmento distinto que es más sensible a uno de los 3 colores primarios. La sensación de determinado color depende de la frecuencia relativa de los impulsos de cada uno de estos sistemas de conos. Las sacudidas
oculares, movimientos entrecortados repentinos, se producen cuando la mirada cambia de un objeto a otro y reducen la adaptación en la vía visual que ocurriría si la mirada permaneciera fija en un solo objeto durante un periodo prolongado. Los movimientos uniformes de búsqueda son movimientos de rastreo al seguir con la mirada un objeto que se mueve. Los movimientos vestibulares ocurren como respuesta a los estímulos en los conductos semicirculares para conservar la vista fija mientras la cabeza se mueve. Los movimientos de convergencia acercan los ejes visuales al centrar la atención en un objeto cercano. Oído. La actividad dentro de las vías auditivas pasa desde las fibras aferentes del octavo par craneal hasta los núcleos colaterales, dorsales y ventrales, y los tubérculos cuadrigéminos inferiores al cuerpo gemiculado interno talámico y luego a la corteza auditiva. La intensidad se correlaciona con la amplitud de las ondas de sonido en tono de frecuencia y el timbre con las vibraciones armónicas. El oído externo encausa los sonidos del meato auditivo externo y la membrana timpánica. Desde ahí, las ondas de sonido pasan a través de tres huesecillos auditivos, maleolo, yunque, estribo, los cuales se encuentran en el oído medio. El oído interno o laberinto contiene la cólea y los órganos de Corti. La sordera conductiva se debe a las alteraciones de la transmisión del sonido en el oído externo o medio. Va a repercutir en todas las frecuencias de sonido. La sordera neurosensorial suele deberse a la pérdida de las células ciliares de la cóclea, pero también puede presentarse tras la lesión del octavo par o de las vías auditivas centrales. La aceleración rotativa va a estimular las crestas del conducto semicircular, desplazando la endolinfa en una dirección opuesta a la dirección de la rotación, deforma la cúpula y dobla la célula ciliar. El utrículo responde a la aceleración horizontal y el sáculo a la aceleración vertical. La aceleración en cualquier dirección va a desplazar los otolitos, con distorsión de los filamentos de la célula ciliar y generación de los estímulos neuronales. La orientación espacial va a depender de los impulsos desde los receptores vestibulares, las señales visuales, los propios receptores en las cápsulas auriculares y los receptores cutáneo